Hola, ¿qué tal, chicas? Buenos días. Me da gusto volvernos a escuchar en esta sesión número 3 de nuestro curso virtual. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre los proyectos educativos centrados en la educación en valores. Ya hemos hablado en diferentes materias sobre este tipo de conceptos. Sin embargo, sigue siendo muy amplio y complejo. En el caso de la educación en valores, nos va a exigir una implicación tanto de los maestros, la comunidad educativa y en especial con los padres de familia y la sociedad en general. Para que podamos educar en valores, necesitamos extender el alcance de la educación en México y en cualquier parte del mundo, de manera que no se limite solamente a la enseñanza y el aprendizaje de materias formales, habilidades y temarios específicos, sino que nos vamos a plantear metas relacionadas con el ámbito moral y con el ámbito cívico para poder formar ciudadanos responsables. A través de este tipo de educación vamos a potenciar y afianzar una cultura y una forma de ser y de comportarse basada en el respeto hacia los demás, la inclusión y las ideas democráticas y sobre todo solidarias. En el contexto actual, se caracteriza por la complejidad social y la globalización económica, así como cultural. Entonces, educar en valores se perfila completamente como una cuestión imprescindible para que nosotras, como maestras, podamos formar ciudadanos que sean capaces de asumir nuevos retos y de comprometerse activamente con lo que les corresponde, así como tener un papel activo y eficaz en la construcción de un mundo mucho más justo, inclusivo, equitativo e intercultural. Entonces, ¿cómo vamos a articular la educación en valores? Para que no se quede esto como un proyecto de buenas intenciones, es necesario planificar la educación en valores con criterios serios, formales y objetivos. En este caso, una posible organización podría ser tomar la educación moral y cívica como eje principal sobre el cual giren una serie de temas diversos y de forma transversal. Algunas cuestiones pueden ser las siguientes. Como número uno, podríamos hablar de la igualdad de oportunidades con independencia del sexo, raza, clase social, origen, cultura, nacionalidad, religión, entre otras. También podría ser valorar con espíritu crítico los valores que se encuentran instalados en nuestra sociedad, como las costumbres, los hábitos de consumo o los productos culturales. Podría ser otro punto importante el rechazar actitudes completamente discriminatorias, sea cual sea el contexto en donde se hayan colocado como algo cotidiano o como algo normal. Podemos también enseñar pautas de respeto al medio ambiente por parte de las comunidades y de los individuos. Vamos a hablar también de resaltar la importancia de un desarrollo sostenible en los ámbitos económicos, sociales y culturales de la vida del ser humano. Podemos hablar también de potenciar el disfrute de entornos naturales, de eliminar o reducir al máximo aquellos comportamientos que conllevan un riesgo para la salud, como lo que está pasando hoy en día a nivel mundial, en el sentido de este virus que pareciera ser que será un riesgo latente durante todo este año. Vamos a hablar también de que como maestras necesitamos conocer las características y comportamientos humanos en lo que a la sexualidad se refiere para poder transmitirlos de la mejor forma a nuestros estudiantes, hacer conscientes a todos sus alumnos del riesgo que conlleva ciertas prácticas sexuales sin tener en cuenta estos aspectos preventivos de los que ya se han hablado en diferentes sesiones. Sin embargo, un proyecto centrado en educación en valores necesita actividades mucho más contundentes de las que me puede dar un libro de texto, por ejemplo.
necesito relacionar ciertos temas, ciertas teorías con el contexto cotidiano de mis estudiantes. Hay que tomar en cuenta también, como lo han hecho ustedes en sus proyectos, esta parte de mi contexto social, mi contexto académico y el más importante, el contexto emocional. Saber qué carga positiva o negativa tiene mi alumno de manera intrapersonal para entonces poder diseñar proyectos que realmente respondan a lo que el alumno necesita. En el caso de este tipo de educación, necesitamos desarrollar capacidades para actuar como un instrumento que ayude realmente a crear una sociedad mejor. Eh, Como resultado, ¿qué es lo que buscamos? Bueno, tener ciudadanos críticos y responsables que sean dispuestos a comprometerse a justamente la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Y esto que bueno también nos va a ayudar para que se apueste por la promoción de la salud, el medio ambiente, el consumo racional y el desarrollo sostenible. Si ustedes ponen atención a este podcast, tiene mucho que ver con estos objetivos de desarrollo sostenible que ya en las primeras sesiones les explicaba, provenientes justamente de la UNESCO. Con base en ellos, entonces nosotros deberíamos de desarrollar proyectos educativos que realmente cumplan con su función. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, principalmente que nos ayuden a formar estos ciudadanos completamente críticos que en un futuro seguramente van a tomar decisiones importantes para decidir el rumbo de un estado, de una localidad o mejor aún, de todo un país. No sabemos si lo que nosotros estamos diciendo puede marcar la diferencia para que un alumno identifique estas características propias que lo hacen ser alguien violento y que él mismo reconozca qué tipo de actitudes son las que quiere tener en su vida y cuáles no. Entonces, retomando, el concepto de educación en valores o de educar en valores se refiere básicamente al proceso educativo que va a inculcar pautas morales para crear sociedades más cívicas y democráticas. Entonces, también va a promover la tolerancia y el entendimiento por encima de nuestras diferencias políticas, culturales y religiosas. Aquí vamos a poner especial énfasis en la defensa de los derechos humanos, de los que tanto se han hablado en los últimos años, la protección de las minorías étnicas y los colectivos que sean considerados como los más vulnerables, así como la conservación de nuestro medio ambiente. Educar en valores hay que entender que nos va a competir a todos, no nada más a las escuelas, sino la familia, las universidades que deberían de estar haciendo un trabajo exhaustivo en este sentido, las empresas, el deporte y en este sentido algunos contextos idóneos para enseñar los principios éticos justamente va a ser este último. La práctica de algún deporte me va a ayudar a identificar que las características que yo no poseo, otra persona las va a tener y eso me va a ayudar a alcanzar el objetivo que yo tengo. Pensemos en un equipo de fútbol, por ejemplo. Si tres de los futbolistas son completamente individualistas, pues seguramente pueden arruinar el trabajo de sus otros compañeros. Lo mismo está sucediendo en el enfoque educativo. Si todos los maestros nos unimos realmente y caminamos hacia la misma dirección, en este caso, construyendo enfoques educativos que promuevan la sana convivencia, que promuevan el trabajo en equipo, que promuevan incluso el liderazgo, entonces eso me va a ayudar a que el alumno pueda desarrollar mejor sus competencias y por ende me ayude a generar algunas características de educación en valores como lo son la identidad colectiva,
que va a fomentar el respeto y la comprensión de la diversidad más allá de sus diferencias culturales, religiosas o étnicas. La visión global, que va a profundizar en el conocimiento de los problemas mundiales y de valores como la justicia, igualdad y dignidad, que puede ser como el caso de lo que está sucediendo con el virus COVID-19. No podemos decir que lo que está sucediendo en Italia, lo que está sucediendo en España o lo que está sucediendo en Estados Unidos no nos interesa. Al contrario, podemos tomar como referente las fallas o los aciertos que han tenido estos países y retomarlas para el nuestro, para nuestro contexto. En el pensamiento crítico vamos a lograr que a través de la educación en valores se estimule el análisis creativo y sistemático en cada una de las diferentes perspectivas y ángulos de algunas problemáticas. Habilidades sociales para favorecer la empatía, las destrezas comunicativas o el trabajo en equipo. Y la cooperación, que aquí vamos a promover la colaboración para encontrar soluciones globales a los problemas y defender el bien colectivo. Entonces, para esta sesión lo que les voy a pedir es que me relaten una crítica centrada en la importancia de la educación en valores. En plataforma les voy a colocar, aparte de este podcast, también 2 documentos que nos van a dar el fundamento de por qué es importante darle mayor peso a la educación en valores y diseñar y ejecutar proyectos transversales que no dejen fuera ni a las materias formales ni a el desarrollo de valores para formar una mejor sociedad. Entonces, primero les solicito que escuchen este audio, después de esos 2 documentos elijan uno y con base en el audio y con base en el documento, entonces ya comienzan a escribir su crítica. En la videoconferencia, a cada una les voy a dar un valor. Ese valor ustedes, a manera de exposición virtual, me van a platicar qué tipo de proyecto podría diseñarse en el ámbito de media superior. Todas nos vamos a enfocar en el nivel superior y vamos a llegar a una conclusión de por qué se deberían de tener más presentes la educación en valores. Cualquier duda, chicas, ya saben que las atiendo a través de la videoconferencia. Entonces, no me suban el documento, por favor, antes de que llegue nuestra media hora complementaria. Hasta después de que hayamos llevado a cabo el ejercicio de videoconferencia, entonces ya me suben su trabajo.